Antes de la construcción del obelisco, la intersección donde hoy se encuentra era un área de gran importancia histórica y cultural para Buenos Aires. En ese lugar se encontraba la iglesia de San Nicolás de Bari, construida en 1733 y que tenía un valor patrimonial muy grande para la ciudad, ya que en su torre se había izado la bandera argentina por primera vez, por orden del general Manuel Belgrano. En honor a esta iglesia, el barrio porteño se llama San Nicolás. Pero a pesar de su importancia histórica, a principios de 1900 comenzaron a surgir planes para transformar el paisaje de la ciudad, con la intención de modernizar la zona. Durante la década de 1930, la llamada década infame, la ciudad de Buenos Aires era transformada en una metrópolis moderna que supuestamente representaba el progreso de la nación argentina. Esto implicó la construcción de amplias avenidas y la demolición de edificios históricos. En este contexto, se proyectó la construcción de la avenida 9 de Julio. Pero en el nombre del progreso, muchos edificios fueron destruidos, entre ellos la iglesia de San Nicolás de Bari. La decisión de demoler la iglesia generó muchas protestas y resistencias por parte de la comunidad local. Los vecinos pensaban que era una falta de respeto hacia la historia y el patrimonio cultural de la ciudad. Sin embargo, las autoridades argumentaron que el progreso requería sacrificios. Por eso en 1931 la iglesia fue demolida y en 1935 se inauguró el templo en su nueva ubicación actual, en Avenida Santa Fe. En 1936 comienza la construcción del obelisco, que increíblemente fue construido en tiempo récord, tan solo 31 días. A cargo del arquitecto Alberto Prebisch fueron contratados 57 obreros y uno de ellos murió cayendo al vacío. Durante la construcción se encontraron varios restos humanos, ya que la iglesia contaba con un cementerio, como era muy común en aquellas épocas. La crítica de aquellos años decía que el costo era muy elevado, más que nada por el contexto económico difícil que se vivía, y otros cuestionaban la estética del obelisco. Decían que era una forma extranjera que no representaba a la nación argentina. Lo llamaban el feo punzón. Incluso existía una frase que decía: en el medio de la calle hay una mole parada, lo llaman el obelisco y no sirve para nada. En 1938 se desprendieron trozos de mampostería del obelisco. Esto llevó a que el Consejo Deliberante vote a favor de la demolición. Pero el presidente de aquel entonces, Roberto Ortiz, se opuso a la demolición, nombrando al obelisco Patrimonio Histórico. ¿Pero por qué un obelisco? ¿Qué significado tiene realmente? El origen de los obeliscos se remonta miles de años atrás, en la época de los egipcios, hace 5000 años. En aquellos años se construían para adorar y rendir culto a los antiguos dioses egipcios. A los obeliscos se le hacían ofrendas mediante rituales. Las ofrendas normalmente eran oro y objetos valiosos, pero también sacrificios de animales y de humanos. Algunas de las deidades a las cuales se adoraban era Amón-Ra, dios del sol, y Baal, una divinidad cananea, fenicia, que fue adoptada por los egipcios a partir de la dinastía 18. Estos eran dioses paganos a los cuales la Biblia denomina demonios. Lo cierto es que en la época de los egipcios muchas personas se oponían a adorar a estos dioses paganos. Por eso se cree que con el tiempo se manipuló el significado de los obeliscos, diciendo que representan el órgano reproductor masculino o que representan el sol, ocultando el verdadero significado. Lo llamativo es que pasaron miles de años y se siguen construyendo obeliscos en muchas ciudades importantes del mundo. Pero ¿cuál es realmente el sentido? ¿Acaso se sigue adorando a los mismos dioses paganos del antiguo Egipto? Buscando la simbología del obelisco de Buenos Aires. Por un lado, dice que algunas interpretaciones lo ven como una materialización del alma de Buenos Aires,
que se eleva y se proyecta hacia los demás pueblos. Pero en el segundo punto habla de vínculos masónicos y un triángulo que incluiría a la Gran Logia de la Masonería Argentina. Siguiendo con la investigación, di con este video del arquitecto Carlos Urria, quien hizo una interpretación de esta geometría sagrada. Veamos el video. Esto surge espontáneamente en el año 2001, cuando tomando una fotocopia de un mapa de Buenos Aires, un plano de Buenos Aires, un plano urbano, cuando sale la fotocopia, de golpe veo que hay un gran triángulo que forma las tres sedes de los poderes del Estado. Entonces, sobre la fotocopia trazo el triángulo, los dos catetos y la hipotenusa, porque me daba como un ángulo recto donde se encuentra el Palacio de Tribunales, el Palacio de Justicia, y trazando las bisectrices de los tres ángulos, veo que confluyen en un punto y averiguo que ese punto está en la calle Perón 1242. Voy a pasar por la calle y veo que está la sede de la masonería, y entonces ahí ya mis ojos se arquean de sorpresa y digo, acá hay otra cosa mucho más interesante, mucho más importante. Sigo analizando y de la trisección del ángulo que se encuentra en el Congreso, veo que una de las líneas va directamente donde está el Obelisco de Buenos Aires y la otra a donde está el Banco Central, la otra línea de la trisección. Entonces ya esto toma otra envergadura un poco más seria, y digo, acá hay una planificación de una geometría que se impone de un modo invisible. La capital federal. Bien. Entonces vemos de vuelta el gran triángulo que conforman las tres sedes de los poderes del Estado, el Palacio Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Entonces es el viejo teorema de que yo lo estudié, es de Euclides, pero recuerdo los libros de Repetto, Linketz y Fesquet que se estudiaron en el secundario. Trazar una circunferencia que pase por tres puntos dados. Se traza, con el método tradicional se traza y se encuentra un circuncentro. Se traza la circunferencia y ¿qué veo y qué observo? Que en esa circunferencia la masonería coloca el Banco Central, el Banco Nación y el Ministerio de Economía. Estamos sometidos plenamente a la estructura del Imperio Británico. Esto es indubitable, no hay duda en esto. Porque la Gran Logia de Buenos Aires obedece al Imperio Británico. Totalmente, la mano de seda del Imperio Británico, la masonería. Para acotar, el Obelisco de Buenos Aires se construye en el año 1936, en el mismo año que la Cancillería Argentina o la República Argentina adquiere la sede en Londres. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Y también el mismo año donde el Estado compra el Palacio en Chorena para colocar la Cancillería, todas instancias del embajador Carlos Saavedra Lamas. Entonces, acá vemos que está la estructura económica de la Argentina, que es lo que más preocupa en este momento, está directamente sometida. Y siempre va a ser muy crítica, porque esta línea que va del Banco Central va a terminar en el gran agujero. Esta línea, que todo lo que se genera en el Banco Central cae en el agujero negro. O sea, siempre vamos a ser pobres. Ajá. Por más que el territorio sea rico en poderío minero, en poderío de la pampa húmeda, es decir, lo que sea, todo lo que sea elemento de producción o humano, esto va a ser fantástico, pero siempre vamos a ser pobres, que es la intención última de la masonería del Imperio Británico a través de su mano de seda, la masonería inglesa. Por ejemplo, Se había dado cuenta de que el obelisco, que es un hito que se edifica en el año 1936 y que tiene en su interior una escalera de 206 escalones, que es la misma cantidad de huesos del esqueleto humano, acá la masonería nos plantó un muerto. Y si bien el golpe de Estado fue en 1930, a partir de 1936 venimos en un desbarranque institucional que no podemos, la Argentina no puede lograr su rumbo constitucional ordenado. Entonces, nada más que ver la historia. Por más que digan, sí, pero arquitecto, en los últimos 33 años no hubo golpe de Estado. Pero institucionalmente venimos en un barrunte total. claro.
El conflicto entre la masonería y la Iglesia Católica viene hace cientos de años. En esta nota podemos leer cómo el Vaticano ha confirmado la prohibición para los católicos de unirse a la masonería, destacando que dicha unión se considera un pecado. En esta nota del año 2025 podemos ver que afirma que cualquier cristiano que se una a la logia masónica incurre en un pecado grave, ya que la masonería es vista por la Iglesia como una sociedad secreta con rituales y juramentos esotéricos que la Iglesia no puede verificar, lo que generan desconfianza. Y esto se refiere a la adoración de dioses paganos antiguos de la época de los egipcios. Claramente podemos ver por qué fue destruida la iglesia de San Nicolás de Bari y en su lugar puesto un obelisco. Pero en el Vaticano también se encuentra un obelisco. Esto suena bastante controversial, pero este obelisco que se encuentra en la plaza de San Pedro, en la cima, cuenta con una cruz. Esta cruz representa la victoria de los católicos frente a los dioses paganos y los cultos antiguos. Incluso este obelisco fue exorcizado en 1586, cuando fue colocada su cruz y se le practicó el exorcismo para purificarlo. Este antiguo obelisco había estado en el Circo Máximo Romano, un lugar donde se sacrificaron miles de católicos y donde se practicaban rituales a muerte, adorando a antiguos dioses. Por eso todos los obeliscos que hay en el Vaticano, en la cima, poseen una cruz. Ya que según el ocultismo, el demonio habita en los obeliscos desde hace miles de años. Y hasta hoy día se le sigue rindiendo culto. Por eso vemos que en el obelisco de Buenos Aires no se encuentra ninguna cruz en la cima, dejando en claro de qué lado está este obelisco y a quiénes pertenece. Incluso algo muy llamativo es que en la cima del obelisco se encuentra una caja de hierro con la foto del jefe de máquinas y un texto dirigido a quien demuela el obelisco. Hay quienes piensan que los dueños del mundo siguen rindiendo culto a los mismos dioses paganos hace miles de años. Otros dicen que los obeliscos son torres de captación y emisión de energía y que la masonería lo sabe muy bien. Por eso podemos ver a George Washington, presidente de los Estados Unidos, que en su tumba, en la entrada, se aprecian dos obeliscos. Y en las tumbas que cuenten con un obelisco se encuentran los restos de algún masón. De lo contrario, en la tumba de los católicos podemos ver la cruz. Domingo Faustino Sarmiento, expresidente argentino y maestro masón, también cuenta con su obelisco en su tumba. Y una placa con el símbolo de la masonería.
Debajo del obelisco pasan 3 líneas de subte y existen galerías enormes con locales comerciales, de comida e incluso hasta un correo argentino. Todo esto atraviesa la avenida 9 de Julio por debajo del obelisco. También se encuentran cocheras enormes que están desde hace años. Y muchos operarios del subte y de estas galerías cuentan que hay puertas las cuales están tapiadas y no tienen idea a dónde conducen. Como podemos ver, debajo de la 9 de Julio del obelisco existe un mundo subterráneo. Actualmente, dentro del obelisco, una empresa privada instaló un ascensor para subir a la cima. Pero podemos ver que dentro del obelisco también se encuentra un pasaje hacia el subterráneo, conectando el subsuelo porteño con el obelisco. Este sería el lugar perfecto para algún tipo de ritual, concentrando la energía en su base y desde la punta emitiéndola hacia otro lugar.